El Señor nuestro Dios pueda bendecirnos grandemente en esta noche a cada uno de los presentes y a cada uno de los hermanos que nos van a ver a través del canal Iglesia el Evangelio Eterno de Oklahoma City. Que Dios les bendiga hasta allá, hasta sus hogares o donde sea que vayan a ver el video en otro momento. Damos gracias a Dios por su grande misericordia, por su bondad, por la bendición de poder haber llegado a un sábado más y poder estar aquí con el propósito de poder alabar su nombre, con el propósito de poder escuchar su santa palabra y que el Espíritu Santo pueda hablar a nuestros corazones. Así que quiero invitarlos a que antes de que comencemos vayamos de rodillas para tener una oración. Señor, nuestro Dios eterno, gracias le damos, Padre, por todos los cuidados que usted ha tenido con cada uno de nosotros. Gracias por la paciencia que tiene, Señor. Gracias por su misericordia, de que siendo pecadores, de que siendo seres humanos que fallamos, usted sigue, Señor, trabajando con nosotros, sigue dándonos la vida, sigue dándonos la oportunidad de poder cambiar, de poder acercarnos más a usted. Ayúdenos, mi Dios, porque en el ser humano no está el hacer su voluntad. Solo su Santo Espíritu, Padre, puede restaurar estos corazones. Y por eso le ruego, Señor, en esta noche que su Espíritu pueda obrar en nosotros. Límpienos de toda maldad, Señor, cada uno de nosotros individualmente. Confesamos, Señor, nuestras transgresiones, aquellas cosas que nadie ha visto más que nosotros mismos y usted, Señor. Aquellas cosas en las que le fallamos, donde podemos ocultarnos a la vista del ser humano, pero no ante sus ojos, mi Dios. Le ruego y le imploro, Padre, de que cada uno de nosotros confiese sus pecados en esta hora, y así su Espíritu Santo, Señor, pueda trabajar en nuestros corazones, que sus ángeles puedan permanecer aquí con nosotros, y que los ángeles malos, los ángeles de Satanás, sean echados fuera de este lugar, Señor. Se lo imploro, Padre, y se lo ruego por el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, pues el título del tema que Dios ha puesto en mi corazón en esta noche, le he titulado La Mecedora. La Mecedora. El martes, no sé quiénes recuerdan que estuvimos en el servicio y fuimos allá atrás a cerrar un contenedor que estaba topado de basura. No sé quiénes cuando pasaron por ahí se dieron cuenta que había una silla mecedora y de hecho yo pasé a su lado, Pablito la vio, pasé al lado de esa mecedora y la moví y la miré que se balanceó así. Y Dios me puso a meditar en esa silla, en una mecedora. Y yo les pregunto, ¿se han ustedes alguna vez sentado en esa silla, en la mecedora? Son bien cómodas, ¿no? Usted se sienta y empieza a balancearse hacia atrás y hacia adelante y se relaja y cuando menos acuerda, se duerme. Son bien relajantes. Pero la vida misma, mis hermanos, es como una mecedora. Y la vida espiritual puede ser como una mecedora. En nuestra vida espiritual nosotros los cristianos podemos ser como una mecedora, pero mecerse como en una mecedora en la vida espiritual puede llegar a ser algo muy frustrante, puede llegar a ser algo que estresa. Cuando llevamos una vida en el cristianismo donde nos mecemos hacia adelante y hacia atrás, solemos sentir de que no vamos hacia ningún lugar. Hay diferentes tipos de mecedora. El otro día visitamos con mi esposa a una familia ahí y la niña que tenían ahí tenía un caballito. Y ese caballito, en vez de tener las 4 patitas,
tenía los arcos así, uno de cada lado. Entonces era también una mecedora y la niña estaba ahí jugando en su caballito. Y yo me pregunto, si nos montamos en un caballo de verdad, en un caballo vivo, podemos ir a donde queramos. Pero ¿y si nos montamos en un caballito de esos, Jaime? Y yo le digo, Jaimito, mire, aquí está este caballito de madera, la mecedora, y le digo, váyase en él ahorita ahí para la feria latina. Nunca va a llegar. No llega. Una mecedora no avanza. Y por eso es que es peligroso que nosotros espiritualmente caigamos en una mecedora, porque no avanzamos, no vamos hacia ningún lugar. Hoy es el primer sábado del año, primer sábado del 2023, 6 de enero. ¿Saben ustedes que cuando llega el principio del año, son millones de personas? Yo diría que la gran mayoría de los seres humanos nos ponemos metas, propósitos, hacemos planes y queremos realizar aquellos planes que para nosotros sería beneficioso o que sería como un sueño logrado. Realizar esos planes, esos objetivos. Yo hice una lista aquí considerando algunos de los que pienso pueden ser de los propósitos más comunes en la sociedad tanto no cristiana como cristiana. Una podría ser dejar de preocuparse tanto, mantener sus gastos dentro del presupuesto, dejar algún tiempo a la lectura cada día, hacer ejercicio físico, dice uno, voy a hacer ejercicio 2, 3 veces a la semana, ver menos televisión, ahorrar para comprar una casa, un auto, levantarse un poquito más temprano para leer la Biblia. Eso los cristianos nos planeamos eso, vamos a estudiar más este año, vamos a orar más. O abandonar ese mal hábito que nadie conoce, sino solo usted y Dios. Ese puede ser un propósito, un plan que nosotros hacemos. Y es más, muchos los escriben. Yo soy uno de ellos, de los que me gusta escribir lo que me gustaría lograr con la ayuda de Dios claramente en el año que está por delante. ¿Alguno de ustedes lo ha hecho? ¿Han escrito alguna vez lo que les gustaría lograr? ¿Lo han hecho? ¿Sí? ¿No? ¿Nadie? ¿Saben que es muy bueno? Es muy bueno porque si no se le olvida qué es, ni se acuerda. O es más, yo les pregunto, ¿quiénes de los de aquí presentes, este año que pasó, el 2022, lograron lo que se propusieron cuando terminó el 2021? ¿Quiénes lo lograron? ¿Quiénes lograron sus metas y dijeron, arrasé con la lista que tenía? Nadie, ¿no? ¿Se dan cuenta cuán difícil es? Es difícil lograr lo que uno se propone y especialmente cuando es algo significativo. Pero siempre van a haber dificultades. Y nosotros tenemos que estar mentalizados para eso, de que en el camino siempre van a haber dificultades. Cualquiera que haya intentado cambiar un hábito o abandonar un pecado sabe cuán difícil es. ¿Sí o no? Sabemos que es muy difícil. Y se siente como si nuestro propio cerebro, como si nuestra mente nos hiciera la guerra. Cuando hay tal vez tendencia a hacer algún pecado y queremos abandonarlo y le decimos al Señor que nos ayude, de repente como que está esa lucha en nuestra mente que no nos deja vencer aquel pecado, que no nos deja apartarnos de ese mal camino, que no nos deja continuar hacia adelante. En el libro de Proverbios capítulo 26, versículo 11,
La palabra de Dios dice: como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Mire qué palabras más fuertes, muy fuertes. Yo tengo un perrito que se llama Sansón, grandote, así que el animal. Y una vez lo vi hacer eso, comerse su propio vómito. Y da asco porque ver que vomite y ver que vomitó, quedó todo deshecho así. O no sé si les ha pasado aún a ustedes mismos de que de repente usted erupta, pero erupta como ácido y se le va otra vez y se lo traga y qué feo se siente. Los que han tomado alguna vez saben de que, por ejemplo, cuando usted amanece crudo, como comúnmente se dice, y empieza a vomitar, y cuando ya no tiene nada en el estómago, vomita un ácido que es así amargo. Ahora imagínense, después de una vomitada de esa, ¿quién de ustedes sería capaz de volverse a comer ese vómito? Por más que yo creo que ni aunque lo juntemos en un plato y le demos una buena presentación y lo hagamos bonito y hasta le pongamos unos pepinitos a la par así, a decir no se lo va a querer comer. No se va a querer comer ese vómito, pero la palabra de Dios me dice en Proverbios 26:11, como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Qué duro, ¿no? Porque cuando regresamos a cometer ese pecado que no nos deja crecer espiritualmente, ese pecado que nadie más conoce, sino solo usted y Dios saben lo que le falla, cuando regresamos ahí, estamos siendo como Sansón, como el perrito que vuelve a comerse su vómito. Es algo asqueroso, ¿no? Pero ¿por qué no nos parece asqueroso cuando regresamos a cometer el pecado? ¿Por qué volver a caer en el mal no nos parece así de asqueroso como comernos un vómito? Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 20. En delante me dice: porque si habiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, y otra vez se enredan en ellas y son vencidos, su postrimería viene a ser peor que su principio. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, tornarse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Mire esta palabra, hermano. Mejor, dice, mejor nos hubiera sido, porque nos está diciendo a nosotros, no le está hablando a nadie más, dice, por nombre y apellido, dice, mejor le hubiese sido no conocer, mejor le hubiese sido a Dani Villeda no conocer, que conocer, regresar atrás. Y el versículo 22 dice, mire, Pedro sabía este proverbio, Pedro había leído lo que ya había escrito Salomón, y dice, segunda de Pedro 2:22, porque les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro volvió a su vómito, y ahora le agrega y le pone algo más y dice, y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Mire eso. ¿Quiénes han visto cómo crían puerquitos, cómo crían cerdos? Donde en lugares donde lo hacen de una forma industrial, pues tal vez les tengan su plancha de concreto, sus corralitos bien hechos, ¿no? Pero por ejemplo, en nuestros países yo llegué a verlo donde nada más se le hace la cerca alrededor
al puerquito y allí ese puerquito anda y tienen la costumbre de escarbar. Tienen que ponerles un anillo en el hocico, así se llama no podríamos decir la boca, no es un animal. En el hocico hay que ponerle un anillo, un arete, para que cuando quiera escarbar le duela y entonces ya no siga haciendo hoyo. Hasta de eso podemos sacar enseñanza para nosotros. Pero esos puerquitos, usted los puede bañar, puede echarles agua y como son piel rosadita, los que son blanquitos se miran bien limpiecitos. Pero usted se da la vuelta y aquel ya empezó otra vez a revolcarse en el lodo así. Y él como que les gusta andar sucios. Y ahí hacen sus orines, hacen su pupú y lo revuelven con los pies y ahí les gusta estar. Es algo un poco repugnante, ¿no? Es algo un poco repugnante que la palabra de Dios nos compare con una puerca o con un perro. Puede ser duro. Imagínense si a mí alguien me viene y me dice, tú eres un perro. Sería duro escuchar que se nos dirijan de esa manera. Y entonces me sigo haciendo la pregunta, ¿es la vida como una mecedora? Pues tristemente, mis hermanos, la reincidencia en el pecado es más común, mucho más común de lo que nosotros podemos ver o imaginarnos de una persona. Tal vez nos vemos a un ministro, a alguien que predica la palabra de Dios y lo vemos como una persona que no peca. Podemos llegar a pensar eso, que no peca. Qué bueno sería. Qué bueno sería, porque la palabra de Dios también nos hace el llamado a todo aquel que predica la palabra de Dios, aunque no sea en un púlpito, aunque sea allá afuera, dice, santificaos vosotros los que lleváis los vasos de Jehová. Y Pablo le dice a Timoteo, presentaos a Dios como varón que no tiene de qué avergonzarse, sin ocultarle pecados a Dios. ¿Cómo podríamos ocultárselo? Pero aunque no nos guste aceptarlo, aunque tal vez haya alguien que diga, no, yo soy un pastor, yo soy un diácono, un anciano, oíme, aunque no nos guste aceptarlo, la realidad es que todos tenemos una tendencia al mal. Todos pecamos, tristemente. ¿Quién de nosotros podría decir con su frente en alto, mirar al cielo y decirle, Señor, yo no he pecado, yo no he fallado? Cuando la palabra de Dios me dice, el que diga que no peca, el tal es mentiroso. Y fíjese, el don profético dice que aquellos que tienen vidas ocultas de pecado son aquellos que son más prestos para condenar y que son más duros cuando reprenden a alguien por el pecado. Saúl, ¿acaso no estaba Saúl pecando? Endemoniado andaba. Pero sin embargo era duro con su propio pueblo. Decretó en cierta ocasión un ayuno y el pueblo venía de una guerra, pues como él no había ido a pelear, dijo, vamos a ayunar porque Dios nos ha dado la victoria. Pero aquel pueblo venía hambriento de la guerra. Y todavía Dios hace un milagro y entran en un bosque donde había miel en el suelo. Eso fue un milagro. Y su hijo vino, dice, y alzó su lanza y mojó la punta y la probó y dice que sus ojos se iluminaron. Porque era un milagro de Dios. Dios quería alimentarlos y Saúl dijo, vamos a hacer ayuno. Y hubiese matado a su hijo, lo hubiese matado, si no hubiese sido porque el pueblo amaba a Jonatán, lo amaba. Eso es interesante. En el libro de Romanos 3:23, ¿qué nos dice? Versículo muy conocido. Nos dice, por cuanto todos pecaron
y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué hace el pecado? Nos destituye de la gloria de Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué pasó? Se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Por qué? Porque de ellos se apartó la gloria de Dios. Más adelante vamos a leer algo más que el pecado hace. El pecado no solo nos separa de Dios. Hay efectos secundarios que son graves. Romanos 7:21. En delante nos dice Pablo, hallo pues esta ley, que cuando quiero hacer el bien, el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Analicemos esto, hermanos, miren, según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, mas veo otra ley. Mire eso, en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente. Dos tipos de ley, la ley de la mente y la ley de, ¿cuál es la otra? Dice, la ley de mis miembros. Y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Siempre hay esa lucha. ¿Por qué? Porque tenemos por herencia, desde que Adán y Eva pecaron, por herencia, todos tenemos esa tendencia hacia el mal, esa tendencia a querer pecar, a querer desobedecer a Dios. Sin embargo, mire, el versículo 24 dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahí está Pablo, y ojalá nosotros, hermanos, ojalá que nosotros pudiéramos expresar ese grito de angustia, ese grito en busca de ayuda, diciendo al Señor, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque lo que está demostrando Pablo ahí es impotencia. Está demostrando impotencia. Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El versículo 25 dice, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Si eso ahí se acabara, Pablo me deja en una incógnita grande. ¿Están de acuerdo o no? Porque dice, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Si eso se acabara ahí, es una duda. Porque entonces, ¿qué me está diciendo? Que no se puede obedecer la ley de Dios. Que siempre vamos a obedecer en parte a Dios y en parte a la carne. Eso es lo que se queda ahí. Pero mire el capítulo 8, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Gloria a Dios. Porque Dios me presenta la enfermedad, Dios me presenta el virus, vamos a decir, pero me presenta también el antídoto, me presenta la solución. ¿Y cuál es esa solución? Cristo Jesús, su Santo Espíritu, que pueden entonces ayudarnos a vencer la ley de la carne. Es más, ese mismo capítulo de Romanos, capítulo 8, versículo 14, desde el 13 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Amén.
Qué bonito, porque me está dejando en claro que el Espíritu es el que puede vencer, el que puede matar los deseos de la carne. Ciertamente, vemos en Pablo ahí cuando expresa esa necesidad de auxilio y dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Vemos a Pablo balanceándose en la mecedora. Balanceándose en la mecedora. Mateo capítulo 26, versículo 38. Mateo 26, 38. Dice, entonces él les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. ¿Quién dijo estas palabras? Cristo Jesús. Cristo Jesús les dijo a sus discípulos, los llamó en cierta ocasión y los junta ahí en el monte del Getsemaní. Y les dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Hay tantas cosas ahí interesantes. Primero, miren, mi alma está muy triste. Aquel que fue consolador, aquel que vino a dar buenas nuevas, que vino a restaurar, aquel inválido que llevaron delante de él y el Señor Jesús le dijo, ten ánimo, porque sabía que aquella alma se encontraba desanimada, afligida por el pecado, porque sabía que aquella alma se había balanceado mucho en la mecedora, hacia adelante y hacia atrás. Y en esta ocasión, Él, Jesús, tenemos que aprender humildad de Jesús. La humildad de Jesús de reconocer y decir, necesito ayuda, necesito apoyo. Porque muchas veces los ministros dicen, yo no, ¿qué voy a andar con desánimo? Que no entiendo por qué hay personas que les da desánimo de no venir a la iglesia. No entiendo, a mí eso no me pasa. Soy un ministro. Pero Jesús, dice Jesús, mi alma está muy triste hasta la muerte. Hasta la muerte, hermano. No era una tristeza cualquiera. Dice, estoy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. ¿Qué les está haciendo ahí? ¿Qué les está haciendo? Una petición. Les está diciendo, quedaos aquí y velad conmigo. Por favor, apóyenme. Oren. El hermano mencionaba algo muy cierto y muy ignorado por nosotros. De que muchas veces alguien pide oración por algo. ¿Y será que nos acordamos en la semana de orar por esas peticiones? De que alguien nos pidió oración y tal vez nos especificó aún por qué. O a veces somos bien antipáticos, alguien está dando un agradecimiento por algo bonito que le pasó y como que es egoísmo, como si quisiéramos que solo a nosotros nos pasen las cosas buenas. Eso es falta de amor, porque si nos amáramos los unos a los otros, como Jesús nos ama, ¿acaso no nos gozaríamos porque Dios bendice a otra persona? ¿Estaríamos contentos porque Dios bendiga a mi hermano, a mi hermana? Pero no. O porque alguien está en aflicción, estaríamos en aflicción con ellos. Llorad con los que lloran, dice la palabra, imagínense. Jesús les pide ayuda.
les pide apoyo a sus discípulos en esa ocasión. Y el libro de Mateo lo relata ahí, pero me gusta más como lo dice Marcos en el capítulo 14, versículo 34. Los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan son paralelos, son versiones diferentes de lo que sucedió en esa etapa, en ese lapso de tiempo cuando Cristo Jesús viene a esta tierra. Y como unos eran más preparados que otros entre ellos, escriben las cosas a veces de una manera más descriptiva. Y Marcos capítulo 14, versículo 34, en delante me dice, y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Y yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró, que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y dijo, mire qué dijo Jesús en su oración, Abba Padre, todas las cosas te son posibles. Todas las cosas te son posibles. Aparta de mí esta copa. Señor, Jesús le dijo a Dios Padre, Señor, tú puedes hacer que yo no sea crucificado. Tú puedes hacer que yo no pase por esto. Pero ¿qué le dice? Pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Y vino y halló a los y vino y halló durmiendo, los halló durmiendo a los discípulos. Y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes?, le preguntó. ¿No has podido velar una hora? Mire eso, qué pregunta, ¿no? Dice, Pedro, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Y al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Qué tremendo, ¿no? Qué triste porque esa fue una noche muy trágica. La noche en la que Cristo Jesús murió fue una noche muy trágica. Yo me puse un día a juntar los acontecimientos que sucedieron esa noche. Y mire todo lo que sucedió esa noche. El maestro de maestros tuvo una cena con sus amados discípulos, con sus seguidores, con aquellos que estuvieron 3 años y medio escuchando de su boca salir palabras de vida, aquellos a los que él había abrazado, a los que había dado consejo, a los que les había hecho muchos milagros. A Pedro y sus hermanos les llenó la barca de pescados, la pesca más abundante que habían tenido en su vida. Uno de ellos, Jesús había trabajado de manera especial con él, de manera muy especial. ¿Quién era, mis hermanos? ¿Quién era ese discípulo con el que Jesús fue más amoroso? Con el que Jesús fue más paciente.
La hermana dice que Juan, porque es el discípulo amado, tal vez lo dirán, pero el hermano dice que Pedro. Pero saben que en el libro de la educación, el don profético dice que el discípulo con el que Jesús más paciencia tuvo, al que menos le recriminó cosas, fue a Judas. A Judas. Fue con el que Jesús tuvo más tacto con él, con Judas. Y esa noche trágica, ese discípulo que Jesús lo amaba, Jesús amaba a Judas. A Jesús le dolió. ¿Alguno de ustedes lo ha traicionado a un amigo? ¿Algún amigo que usted lo quería, de verdad le ha hecho una traición? ¿Cómo se siente, no? Imagínense, por eso Jesús estaba pidiéndole, oren conmigo, ayúdenme a velar. Y aquel discípulo que él amaba al igual que a los demás, pero con el que había tenido un tacto especial, lo vende, lo traiciona. Y esa misma noche trágica, aquel discípulo que dijo que lo iba a seguir aún si fuese necesario hasta la muerte, y le dijo, yo no me voy a escandalizar aunque todos se escandalicen, lo negó 3 veces, no una, no 2, 3 veces lo negó. Aquel discípulo que se dio cuenta del gran error que había cometido de traicionar, de vender al maestro, agarró una soga, se lo echó al cuello y se ahorcó. Aquella misma noche, al maestro de maestros, llegan a quererlo agarrar con palos y se lo llevan forcejeándolo, tratándolo feo, y lo empezaron a golpear y le pegaban y le decían, profetízanos, ¿quién fue el que te pegó? ¿Quién es el que te abofeteó? Lo escupieron. Y por eso yo le llamo aquella noche trágica a todo lo que sucedió esa noche con Jesús y los discípulos. Por eso Jesús les pidió a ellos que velaran con Él en esa hora. Pero Jesús, nuestro Dios, mis hermanos, a quien sea toda la honra y la gloria, nuestro Señor Jesús venció aquella noche. Venció. El destino nuestro pendía de un hilo. Él estaba diciendo, ¿y saben cuántas veces Jesús le oró a Dios Padre en ese momento diciéndole que pase de mí esta copa? ¿Se dieron cuenta ahorita que lo leímos cuántas veces Él le pidió eso? 3 veces. 3 veces el Señor le dice si es posible que pase de mí esta copa, porque recuerdan otra vez que traté de explicar que esa copa estaba envenenada y aún así Él decidió tomársela. Él sabía que esa copa estaba envenenada con los pecados desde Adán hasta los que vienen todavía. Imagínese usted. Si usted y yo con los pecados nuestros, con los míos, yo me agobio y sé que le pasa a cada uno de ustedes, aunque a más de alguno le cueste aceptarlo. Imagínese cargar con los pecados de la humanidad entera. Siendo rico, se hizo pobre para que en su pobreza fuésemos nosotros enriquecidos. Gloria a Dios por eso. ¿Por qué Jesús venció? ¿Y por qué somos nosotros vencidos? ¿Por qué Jesús venció y por qué somos nosotros vencidos? Vamos a volverlo a leer. Presten toda su atención, utilicemos
toda nuestra concentración y pidámosle a Dios que su Espíritu nos ilumine. Marcos 14:34. En adelante dice: y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Y yéndose un poco más adelante, se postró en tierra y oró, que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Primera oración en ese versículo. ¿Y cómo lo hizo? Postrándose en tierra. En tierra. Usted y yo a veces oramos y si hay tierra donde estamos no nos arrodillamos. Porque andamos el pantalón limpio, porque anda una falda blanca. Y dijo, Abba Padre, todas las cosas te son posibles. Aparta de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Segunda vez que Jesús le dice, segunda oración que el Señor le hace diciéndole que pase de mí esta copa. Ahí vemos el por qué Jesús venció. Por la oración, por la dependencia de Dios el Padre. Ahora mire por qué somos vencidos usted y yo. Versículo 37. Y vino y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y otra vez fue y oró. Tercera oración de Jesús. Y otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. ¿Qué fue lo que dijo? Padre, si es posible que pase de mí esta copa. Esas fueron. Y el versículo 40 dice, y al volver, aquí está otra razón de por la cual somos vencidos. Y al volver, otra vez los halló durmiendo, otra vez durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Mire, cuando Jesús viene y les dice, otra vez durmiendo, no sabían qué responderle. ¿Sabríamos nosotros qué responderle hoy a nuestro Señor Jesús si viniera y nos diga, ¿por qué duermes? Porque a veces decimos, no entiendo por qué sigo cayendo en este pecado. No entiendo por qué soy vencido. ¿Por estar durmiendo? Porque Jesús 3 veces oró a Dios pidiendo auxilio. No dependió de sí mismo. Dependió de Dios el Padre. En el libro de la educación, página 28, párrafo 2, Cristo es la luz que alumbra a todo hombre. Así como por Cristo todo ser humano tiene vida, así por medio de toda alma recibe algún rayo de luz divina. En todo corazón existe no solo poder intelectual, sino también espiritual, una facultad de discernir lo justo, un deseo de ser bueno. ¿Recuerdan cómo Pablo dice ahí en Romanos 7? Mi mente quiere obedecer la ley de Dios. En nosotros también está lo bueno, no solo la tendencia al mal, está lo bueno. Pero estos principios luchan con un poder antagónico. En la vida de todo ser humano se manifiesta el resultado de haber comido del árbol del conocimiento del bien y del mal.
Por eso decía antes que aunque tal vez a alguno de nosotros nos cueste aceptar de que le fallamos a Dios, aquí nos dice que en la vida de todo ser humano se manifiesta el resultado de haber comido del árbol del conocimiento del bien y del mal. Hay una naturaleza y una inclinación hacia el mal, una fuerza que solo sin ayuda no podríamos resistir. Solos, sin ayuda, no podríamos resistir. Para hacer frente a esa fuerza, para alcanzar el ideal que en lo más íntimo de su alma reconoce como única cosa digna, puede encontrar ayuda en un solo poder. Ese poder es Cristo. Ese poder es Cristo. Ese poder es Cristo. Amén. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, que estamos igual que los discípulos de dormidos? Igual que Pedrito, igual que los demás, que los otros 11, dormidos. Porque el Señor nos da la pauta, nos da la clave, dice, yo soy ese poder. No por su propia fuerza va a poder vencer el pecado que tal vez por mucho tiempo ha acariciado, o que tal vez en algún momento no era una tentación y ahora lo ha llegado a ser. Porque nunca, digamos nunca, la mayor necesidad del hombre es cooperar con ese poder, cooperar, no resistirlo, cooperar. ¿No debiera ser acaso esa cooperación el propósito más importante de la verdadera educación? Página 54, párrafo 1 y 2. Dios desea revelar hoy, por medio de los jóvenes y niños, las mismas verdades poderosas que reveló mediante estos hombres. Las historias de José, Daniel, son las ilustraciones de lo que el Señor hará por los que se entregan a Él y se esfuerzan de todo corazón por llevar a cabo su propósito. Se esfuerzan de todo corazón por llevar a cabo su propósito. Nosotros necesitamos ser constantes. Si no hay una constante comunión con Dios, si hoy estudio la palabra en la mañana, pero mañana no, pasado sí, luego el día siguiente no, la mecedora, para adelante y para atrás, para adelante y para atrás. Hoy no pequé, mañana sí peco. La mecedora, para adelante y para atrás. Y recuerdan que decíamos al principio que cuando usted empieza a relajarse en esa mecedora, de tanto balancearse para adelante y para atrás, ¿qué pasa? Se duerme. Se duerme. Empiezan los ronquidos. Al principio numeramos una lista de cosas que la gente se propone para Año Nuevo. Y uno hace planes, y el otro día estábamos conversando con unos hermanos ahí y mencionábamos cómo tenemos muchos planes, muchos. Y a veces ni siquiera ponemos a Dios primero. Pero hay una cosa, y lo mencionábamos ese día, hay una cosa que ninguno de ustedes tiene planeada. Ninguno. Ni ningún ser humano en esta tierra tiene planeado eso. Hermana Silvia se acuerda que es la muerte. Nadie, o quién de aquí tiene planeado morirse este año. Nadie, ¿no? Pero sin embargo nos va a tocar. ¿Qué sé yo si esta es mi última noche? ¿Qué sé yo si mañana, si la semana que viene? ¿Qué sé yo? Porque Santiago dice, ¿qué es vuestra vida? En el libro de Santiago 4 dice, es como un vapor que aparece y pronto desaparece. Eso es nuestra vida. Pero ¿por qué la gente y por qué usted y yo no logramos nuestros planes, nuestros objetivos?
porque somos inconstantes. ¿Usted cree que esas personas que tienen un buen físico lo lograron así de la noche a la mañana? ¿Lo lograron levantándose a las 9, a las 10 de la mañana? ¿Lo lograron dejando que la alarma suena pum, 5 minutos más? Y el teléfono, fíjese, ya trae para que usted le ponga 5 o 10 minutos más. Y aquí alarma suena y pum, hasta ya ni los ojos abren. Pum, pum. Inconstancia. Nosotros necesitamos ser constantes, todos los días, nuestras primicias del tiempo para Dios. Dejar de balancearnos en esa mecedora, porque toda esa gente que ha logrado sus metas lo ha hecho con disciplina, mucha disciplina, cosa de la cual el pueblo de Dios carece, disciplina. En todos los ámbitos carecemos de disciplina. La mayor necesidad del mundo es de hombres que no se compran ni se venden. Hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas. Hombres que no teman dar al pecado el nombre que les corresponde. Mire esto, cuando dice hombres que no teman dar al pecado el nombre que les corresponde, ahí hay algo bien tremendo. Porque eso es fácil. Eso es fácil. Si usted mira a alguien robando, está robando, no robará. ¿Le está dando al pecado su nombre, sí o no? Sí. Y cualquier otro pecado, usted puede decirle, esto es tal cosa. Menciona el nombre de Dios en vano, esto es blasfemia. Le puede dar al pecado su nombre, pero Jesús dice, hipócrita, ¿cómo pretendéis sacar la paja del ojo de tu hermano cuando en el vuestro hay una viga? Para nosotros tener la cara, la conciencia limpia ante Dios y poder llamar al pecado por su nombre, primero tenemos que apartarnos nosotros del pecado. Porque los ladrones que estaban en la cruz, el que estaba ahí a un lado le dijo al Señor, si eres pues el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Fíjese, el otro ladrón no se ofende por él cuando aquel hombre dice aquella cosa, sino que le dice, tan ignorante sos, en nuestras palabras, le dice, tan ignorante sos de que no te das cuenta, nosotros estamos aquí porque lo merecemos. No se ofende no se ofende, porque él también había robado, los dos eran ladrones. Entonces, vemos que para poder llamar al pecado por su nombre, nosotros tenemos que apartarnos del pecado. Porque llamar al pecado por su nombre así es fácil. Pero llamar al pecado por su nombre con una conciencia limpia ante Dios, eso es lo difícil. Porque somos buenos para señalar a los demás. Y señalamos no nos damos cuenta que 3 dedos, que la votación está un poco en contra nuestra cuando señalamos a alguien. Hombres cuya conciencia sea tan leal como la brújula al polo norte. Si usted tiene una brújula que le señala para el sur, ¿qué va a hacer? Tirarla, esto no sirve, porque la brújula siempre tiene la aguja firme al polo norte. Donde usted gire, usted puede dar las vueltas que quiera y esa agujita no se despega del polo norte, bien interesante. Así debemos de ser nosotros con Cristo.
Voy a trabajar con Cristo. Llegué de trabajar con Cristo. Estoy platicando con alguien más con Cristo. Pero fíjese, hasta en eso, hermanos, entre nosotros como cristianos, entre nosotros mismos, aquí en la iglesia, se habla de una cosa diferente y no solo en sábado, pero ya fuera se empieza a hablar de qué cosas que ni de nuestras palabras tenemos cuidado, tan delicado que es, porque el Señor dice que de toda palabra vamos a dar cuenta, de toda. Hombres que se mantengan de parte de la justicia, aunque se desplomen los cielos, como lo dice Habacuc. Ahora, pero semejante carácter no es el resultado de la casualidad. No es que Dios beneficie más a fulano que a sultano. No es que el Espíritu de Dios haga excepción de personas. Semejante carácter no es el resultado de la casualidad. No se debe a favores o dones especiales de la providencia. Un carácter noble es el resultado de la autodisciplina, de la sujeción de la naturaleza baja a la superior, de la entrega del yo al servicio del amor a Dios y de la humanidad. Mucho se habla del servicio a Dios, pero poco del servicio a la humanidad. Podemos decir amar a Dios, pero si no nos amamos entre nosotros mismos como hermanos en Cristo, y si no amamos a aquel prójimo, a aquel compañero de trabajo que me habla feo, que me mira feo, que no me saluda, si a ese no amamos, no amamos a Dios. Qué tremendo, pero resultado de tal carácter, dice, no es cosa de la casualidad. Se llama autodisciplina. Si usted quiere lograr los propósitos que hoy se haya puesto en su mente, dependencia de Dios, como la brújula depende del polo norte, como con esa mirada fija. Y hablando de la mecedora, si hoy en esta noche, mis hermanos aquí presentes y personas que nos vayan a ver, si usted escudriña su corazón, pidiendo al Espíritu Santo que Él trabaje en usted, se va a dar cuenta de que de alguna manera o de otra se ha estado balanceando en la mecedora. Se ha estado balanceando en esa mecedora. Mateo capítulo 26, versículo 30. Permítanme que hay una cita más que no podemos pasar por alto aquí en este libro, que es en respuesta al por qué somos vencidos y no vencemos como Cristo venció. Los hombres acuden de vez en cuando al lugar secreto del Altísimo. Bajo la sombra del Omnipotente permanecen allí un tiempo y el resultado se manifiesta en acciones nobles. ¿Nos ha pasado de que pasa tal vez ciertos días, una semana, que estamos constantes estudiando, orando, meditando y empezamos a ver esos resultados tan lindos que el Espíritu de Dios hace? Y empezamos a entender cosas de la palabra de Dios que antes no entendíamos y empezamos a ver esos frutos del Espíritu, de lo que Dios puede hacer con un ser humano tan miserable como nosotros. ¿Nos ha pasado? A mí me ha pasado. De que estamos ahí en esa armonía con Dios y es algo tan lindo, porque usted anda paz en su corazón, se siente, sabe de que no le ha fallado al Señor. Y eso es lindo, esa paz.
luego falla su fe. Se interrumpe la comunión con Dios. ¿Qué interrumpe nuestra comunión con Dios? Se echa a perder la obra de la vida. Pero la vida de Jesús era una vida de confianza constante, sostenida por una comunión continua, y su servicio para el cielo y la tierra fue sin fracaso ni vacilación. Amén. Ojalá nosotros pudiéramos llegar a ser así, hermanos, porque realmente, como lo dije hace un ratito, ¿quién tiene la valentía, la conciencia limpia de decir, yo he alcanzado el carácter de Jesús? Si Jesús nunca anduvo con esto así, nunca. Aun cuando se enojó, cuando estaban vendiendo en el templo, ¿saben que Jesús no frunció su ceño? Ni miró con odio a nadie. Un enojo santo, como el de Moisés cuando quebró las tablas de piedra. Un enojo santo. Santo enojo el que nos damos nosotros. ¿Cuánto nos falta? ¿Cuánto nos falta? ¿Verdad que no valía la pena pasar esa cita por alto? ¡Qué tremendo! ¡Qué figura tan sugestiva! El que incurre en el error o el pecado llega a desarmonizar con lo que lo rodea. Mire, el pecado nos hace desarmonizar con lo que lo rodea. ¿Qué es desarmonizar? Pues lo antagónico a armonía. ¿Ha visto los soldados marchando, por ejemplo, los ejércitos de China o los coreanos o los rusos? Son muy estrictos, muy disciplinados y los entrenan al son de que eso se oye un solo y usted lo ve y ese es un solo ritmo marchando. Ahora imagínese si entre medio de ellos hay uno que dice, yo no le voy a hacer como le hacen ellos. Y empieza a caminar alrededor y por donde quiere, ya se ve la desarmonía. O imagínese que pasen a cantar 1 o 2 hermanos juntos aquí y empiecen a cantar una alabanza, pero de repente hay uno que dice, mejor va a cantar otra. Y empieza uno está cantando la que habían ya planificado cantar y otro empieza a cantar otra y la desarmonía. Y esa hasta desde que le va a molestar hasta el oído. Pues cuando pecamos desarmonizamos con nuestro entorno. A veces el mismo pecado puede llegarnos a hacer que no tenemos paz estando en la iglesia. Estando en la misma iglesia no hay paz. ¿En qué concordia Cristo con Belial? ¿En qué concordia la luz con las tinieblas? ¿Por qué no hay paz en nuestra vida? ¿Por qué a veces no podemos ni siquiera ver a nuestro hermano a los ojos? ¿Por qué? Puede percatarse de su error, llenarse de remordimiento, pero no puede restablecerse. Se encuentra confuso, hay esa confusión en la mente, perplejo, vencido, impotente. Necesita ser ganado de nuevo, sanado, rehabilitado. Vosotros que sois espirituales, dice Gálatas 6:1, restaurad al tal en el espíritu. Solamente el amor que fluye del corazón de Cristo puede sanar. Amén.
Únicamente aquel en quien fluye ese amor, como la savia en el árbol o la sangre en el cuerpo, puede restaurar la herida. Qué bonito. Eso es lo que Cristo Jesús hace en nosotros. Eso es lo que Él hace. Nadie puede restaurarse a sí mismo. Y en la cita que leímos anteriormente, en la página 54, el párrafo 1 y el párrafo 2 de este libro de la educación, que dice que la mayor necesidad de este mundo es de hombres que no se compran ni se venden. Y dice hombres como Daniel y José. ¿José pecó? ¿Pecó José? No, seguros. Era humano. ¿Pecó Daniel? Mire, en el libro de Daniel, Daniel capítulo 9, versículo 5. Daniel 9:5 dice, vamos a leerlo desde el 4. Daniel 9:4 dice, y oré a Jehová mi Dios y confesé y dije, ahora Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos, hemos pecado, hemos hecho iniquidad, hemos obrado impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus juicios. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes y nuestros príncipes y nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Vemos ahí cómo Daniel se está involucrando en esa oración y muchas veces vemos ese ejemplo y yo he escuchado muchas veces cuando se pone ese ejemplo y dice la humildad de Daniel porque se involucró en el pecado del pueblo. Se involucró en el pecado del pueblo y dijo, hemos pecado. Sí es cierto la humildad de Daniel. Pero si leemos con calma, mire lo que dice el versículo 20 del mismo capítulo de Daniel 9. Y aún estaba yo hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel. Y presentaba mi súplica delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. ¿Qué dice el versículo? Confesando mi pecado y el pecado del pueblo de Israel. En la palabra de Dios nos relata los fallos que los siervos de Dios tuvieron. Gracias a Dios porque eso quedó registrado, porque si no, ¿qué esperanza tuviéramos? Pero da esperanza saber que 17 añitos, entre 16 y 17 añitos tenía Daniel, un muchachito. Pero en Daniel 2 dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Propuso autodisciplina, pero propuso en su corazón no contaminarse con nada. Pero sin embargo Daniel le había fallado a Dios. Porque todos hemos pecado. Y el don profético dice que si nos fuese relatada todo lo que Daniel, la vida de Daniel, todo lo que él pasó en Babilonia, nos daríamos cuenta de todo lo que él tuvo que rechazar. No fue cosa fácil. No fue nada fácil.
Pero Daniel reconoce sus pecados. ¿Cuáles eran? Yo no lo sé. Pero ahí está diciendo, estaba yo confesando mi pecado. Mi está refiriéndose a quién. Hay humildad. Muchas veces no hay humildad en nosotros para reconocer nuestros pecados. Pero mire qué bonito la recompensa de cuando hay humillación ante Dios. El versículo 21 dice, y todavía estaba yo hablando en oración cuando aquel varón Gabriel, el cual había visto en visión al principio volando con presteza, me tocó como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo y dijo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Y al principio de tus súplicas fue dada la orden, y yo he venido para enseñártelas porque tú eres muy amado. Qué lindo, hermanos. Qué lindo le dice, desde el principio cuando empezaste a orar, yo me vine ya volando en camino, fui enviado y vine aquí para responder a tu oración, porque eres muy amado. Qué bonito. Ahora yo me pregunto, vistos a través de los ojos de Dios, ¿somos nosotros muy amados para Él? Claro que sí, hermano, no lo dude. Claro que somos muy amados para Él. Solo tenemos que confesarle nuestros pecados, apartarnos de mal camino y rogarle a Él que nos ayude a ser constantes, a ser disciplinados y poder permanecer firmes, agarrados de su mano. Vamos a terminar analizando un último caso. En el libro de Mateo capítulo 26, versículo 30 en delante. Mire esto. Y cuando hubieron cantado un himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque está escrito, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro, le dijo, aunque todos se escandalicen por causa de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Pedro le dice, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Cuando Jesús anunció que todos los discípulos se escandalizarían de él, a Pedro le pareció simplemente absurdo negar a su maestro. Así que prometió, aunque todos los demás abandonasen a Jesús, él sería fiel. El comprensivo maestro, quien comprende cuán débil es el ser humano, le advirtió amablemente que él mismo lo negaría no una, sino 3 veces esa misma noche. Las palabras de Jesús casi fueron ahogadas con la rápida y sincera, ojo ahí, con la rápida y sincera respuesta de Pedro. Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Pero la experiencia de aquella noche le enseñaría a Pedro que él no podía vencer en su lucha contra el mal sin la ayuda del Señor Jesús. Cuando el impulsivo Pedro escuchó el segundo canto del gallo,
aún estaba hablando palabras groseras, en otro inútil intento de esconder de los demás su afiliación, su relación con Jesús. Justo en ese momento, el Salvador desvió la mirada de sus insultantes jueces, miró con profundo amor a su pobre discípulo, quien sufría en la mecedora de la tentación. Mientras negaba persistentemente a Jesús, al mismo tiempo los ojos de Pedro fueron atraídos hacia su maestro, cuya mirada compasiva y perdonadora atravesó como una flecha a Pedro. Mis hermanos, estamos hablando de Pedro, aquel que dijo que el que vuelve al pecado es como un perro que come el vómito o una puerca que se revuelca otra vez en el cieno. Pero Pedro tampoco escapó de la mecedora. Pero lejos de ser una fuente de desánimo, el ejemplo de Pedro resulta muy alentador para nosotros. El que negó a Jesús 3 veces en el atrio tuvo que llorar amargamente aquella noche, pero él también llegó a amar muy profundamente a Jesús. Amén. Y se convirtió en uno de los heraldos más poderosos del evangelio de su época. Pedro hizo un llamado al altar y unas 3,000 personas aceptaron el desafío y fueron bautizadas. Amén. Aquel que lo negó 3 veces, aquel que no se destrababa una espadita, que le voló la oreja, aquel que quiso echarle mano a Jesús, que era peleonero, que se había balanceado por mucho tiempo en la mecedora, Jesús lo convirtió en un vaso de honra. Tenemos esperanza, porque mi punto es, mis hermanos, que así como Pedro, la gracia de Dios puede transformarnos a nosotros. La gracia de Dios puede ayudarnos a salir de la mecedora y dar pasos firmes hacia adelante y aprender cada día a confiar más en nuestro Señor Jesús. Espero que Dios pueda bendecirnos en esta noche y durante el resto de este sábado, que si Él nos da la vida, seguiremos disfrutando mañana. Así que Dios les bendiga, hermanos.